Bienvenidos a Generación de la Cruz. Generación de la Cruz es una producción del Ministerio de Jóvenes Crossfire en Baton Rouge, Luisiana. Ahora con ustedes el pastor Gabriel Swagger. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Pastor Gabriel Swagger y bienvenidos una vez más a Generación de la Cruz. Estamos muy emocionados de que nos estén acompañando y estamos siendo acompañados por dos de nuestros miembros de panel el día de hoy, Jeremy Boudreau Un placer. y Bob Cornell. Es un placer, Gabe. Ahora, ellos tienen, bueno, los tengo sentados del mismo lado porque creo que se ve mejor que los dos estén aquí, ¿verdad? Están acompañándonos y, bueno, los tres estamos del mismo lado, así no tengo que estar volteando para todos Así lados, es. simplemente nada más veo para Así acá, es. solamente para acá. Así que estamos gozosos de que nos estén acompañando de donde quiera que nos estén acompañando. Y bueno, siempre es un gusto y yo quiero que sepan ustedes de que siempre es un gusto de estar delante de ustedes cada semana con esta programación y me gusta decir a mí que esta programación una programación dedicada para jóvenes, para adolescentes, para jóvenes adultos, pero en realidad es para todos, para todas las edades. Y la razón por qué yo digo esto es porque por lo que estamos discutiendo, por lo que hemos estado hablando y enseñando. Lo que hemos estado enseñando es simplemente un tema de que no solamente los jóvenes tienen que entender, pero los adultos también lo necesitan. Y este programa es un poco único, es un poco diferente de la mayoría de los programas de jóvenes. La mayoría de ellos usted ve muchas cosas a paso rápido, muchas gráficas, mucho esto, mucho lo otro, con patinetas y voladores y bueno, bicicletas. Y no hay nada de malo con hacer estas cosas, pero una de las cosas que con respecto nos gusta poner en este programa de esta magnitud, en esta cadena, lo que yo sentí de parte de Dios guiándome a comenzar este programa por la televisión. Estuvimos por la radio por mucho tiempo, pero en la televisión era de enseñar la palabra de Dios, el de asegurarnos que los jóvenes tengan un mejor entendimiento y un mejor y más grande entendimiento de la palabra de Dios. Y vamos a estar tratando el día de hoy con el tema que realmente creo yo que no es entendido por la mayoría de los jóvenes en la mayoría de las iglesias. Más bien se malentiende en la mayoría de las iglesias, en la mayoría de los jóvenes. Y bueno, este es el gran tema de la justificación por fe. Amén. Hace 2 semanas en la programación, cuando estábamos tratando acerca de un tema en particular, mm, estábamos hablando acerca de la santificación, acerca del tema de la justificación también salió y bueno, el Espíritu Santo me llevó rápidamente a Romanos 5 versículo 2, cuando comenzamos a leerlo. Casi por una semana el Espíritu de Dios estaba moviendo en mi corazón con respecto a ese pasaje de escritura en particular. Y vamos a estar tratando el día de hoy con la justificación por fe. ¿Qué es la justificación por fe? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con respecto a de que tenemos paz con Dios? ¿Qué significa todo esto por el cual tenemos acceso a esta gracia y en el cual estamos ahora? Bueno, Romanos 5, comenzando con el versículo 1 y 2, y vamos a estar tratando el día de hoy con esos dos. Voy a pedirle a Bob que lea el texto y voy a leer las notas. Y lo puede leer ahí mismo en la pantalla, Romanos 5, comenzando con el versículo 1 en la Biblia del Estudio del Expositor. Vamos adelante, Bob, si puedes. Justificados pues por la fe. Es el único camino en que alguien puede ser justificado. Se refiere a la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Tenemos paz para con Dios Espíritu Santo en la justificación. por medio de nuestro Señor Jesucristo, Lo que hizo en la cruz. por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, Tenemos acceso a la bondad de Dios por la fe en Cristo, en la cual estamos firmes en donde solo podemos estar firmes. y nos gloriamos en la esperanza Una esperanza que es garantizada. de la gloria de Dios. Nuestra fe en Cristo siempre trae gloria a Dios. Alguna otra cosa trae gloria a sí mismo, lo que Dios nunca puede aceptar. Y vamos a estar tratando con este tema por el resto de este programa y posiblemente el de la próxima semana. El gran tema de justificación por fe. Oremos. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesús y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Pedimos que nos unjas y que nos ayudes a dividir y exponer tu palabra de verdad y lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El gran tema de la justificación por fe es una importancia, es bíblico y verdad. Y solamente hay una manera de que nosotros como cristianos podamos ser salvos, justificados. Y vamos a estar viendo esa palabra. Primeramente, ¿qué es lo que significa esta palabra justificación? ¿Qué es lo que el justificad significa? Cuando vemos esa palabra justificar, ¿qué realmente significa? ¿A qué es lo que se refiere? Y ahora, antes de que entremos en esto, a mí me gusta decir de que hay 3 procesos de que el Hijo de Dios va a atravesar. Justificación, lo cual es instantáneo.
me gusta, bueno, estaba enseñando, bueno, no estaba enseñando, pero estaba yo sentado en la universidad bíblica y el hermano Bob estaba enseñando y yo no me acuerdo si fue en Gálatas o en qué libro estábamos hablando, pero él estaba hablando acerca de la justificación. Y yo jamás me he olvidado de esto. Él dijo, cuando uno habla acerca de la justificación, boom, instantáneo, bam, ahí está. Quiero decirles de que uno es justificado en el momento que uno le dice que sí, en el momento, en ese mismo momento, es completamente transformado por el poder de Dios. Y después continuó diciendo de que había glorificación, lo cual es el tercer proceso. Y entonces, boom, instantáneo también seremos transformados en el momento, en un abrir y cerrar de ojos. Lo corruptible se vestirá de incorruptible. Lo mortal se vestirá de inmortalidad. Seremos transformados así nada más. Pero es ese segundo proceso, el del medio, porque tenemos justificación, lo cual es el primero. El segundo es el proceso de santificación. Y eso es instantáneo, pero también es progresivo. Correcto. Es una obra instantánea, queriendo decir de que somos santificados. Se nos tiene que limpiar primero antes de que podamos ser declarados limpios. Pero también la santificación es una obra progresiva, lo cual comienza en la salvación y continúa todos los días, cada día de nuestra vida hasta que el Señor nos llame a casa o el rapto de la iglesia lleve al lugar. Sabe, estas tres cosas, justificación, santificación y glorificación, se pueden ver como los tres eventos principales vida del de nuestra cristiano. salvación que tenemos en Jesús. Tenemos una gran salvación. Muchas Absolutamente. veces, cuando pensamos de la palabra salvación, lo limitamos a nuestra experiencia Cierto. inicial de salvación, pero la salvación que tenemos en Jesús es una salvación entera, Ujú. si lo podemos decir así. Incluye nuestra justificación inicial, incluye esa santificación progresiva de la cual usted habla y incluye ese que un día de la resurrección que vamos a experimentar, la glorificación que vamos a experimentar. Esas tres cosas realmente son los tres eventos principales que nosotros miramos en nuestra salvación en Cristo. No significa que solo porque hay un proceso, no significa que nosotros somos progresivamente, Mm, somos salvos. Yo no sé si soy Cierto. salvo diciendo así. No, no, eres Exactamente. salvo. Cuando tú aceptas a Cristo, correcto. eres salvo completamente. Esa es Esa justificación. justificación, Sí. en el sentido de justificación, pero todavía hay más en el proceso de glorificación, cuando vamos a ser salvos en el sentido de que vamos a parecernos a Cristo. Correcto. En toda manera, espíritu, alma y aún el cuerpo. Así es. Ahora, permítame decir esto porque yo dije esto en Crossfire y yo tal vez no pienso que mucha gente lo entendió. Creo que esto pasó por encima de ellos. Pero hablando de la glorificación, estando por supuesto ya en el cielo, quiere decir que estamos ya glorificados, vamos a estar en el cielo, vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a ser como Cristo. Eso es lo que Pablo dijo, que íbamos a ser como Él. Y mi abuelo dice de que si vamos a ser como Cristo, entonces él tenía 33 años cuando fue crucificado, cuando fue sepultado, cuando resucitó y cuando ascendió. Y yo le dije a Crossfire, si ese es el caso, Correcto, entonces correcto. yo tengo 33 años y medio ahora mismo, entonces yo me voy a ver de esa manera. Bueno, no tomen eso en serio, pero bueno, como Bob dijo, nuestra salvación encapsula todo aspecto de nuestra vida y cuando nosotros somos salvos en el momento que aceptamos a Jesucristo, eso estampa nuestro boleto, esto estampa nuestro boleto para el cielo. Quiero decirles de que esto nos alista para estar con el Señor Jesucristo en cualquier momento. Pero estos tres eventos mayores, así como lo dijo Bob, está la justificación y quiero que se imaginen esto en su mente. La justificación instantáneamente. Glorificación instantáneamente. Santificación, como él lo dijo, tienes justificación. Santificación. Glorificación. Y bueno, yo recuerdo ese, se me quedó en la mente, nunca se me olvidó. Y eso es exactamente lo Correcto. que le sucede a la vida del cristiano, estos tres eventos principales, los cuales son justificación, santificación y glorificación. Pero veamos esto. ¿Qué es lo opuesto de justificación? Si justificación significa que nosotros somos declarados no culpables, entonces primeramente veamos al opuesto de justificación, lo cual es condenación. Condenación, correcto. Lo opuesto de justificación es condenación. ¿Y qué es la condenación? O Somos culpable. culpables. Puede Culpable. usarse para condenación, Culpables. culpable.
Eso es lo que se refiere, es lo que significa, culpables. En toda realidad, para ser honestos con ustedes, cada ser humano es nacido descalificado. Si en realidad lo quieren poner de esta manera con respecto a este estilo de vida que tenemos en Cristo, nosotros nacemos descalificados por la naturaleza pecaminosa, por la caída de Adán y Eva, porque la caída que ha entrado a la humanidad, al mundo, hemos sido cortados de una relación con Dios. Ahora, porque nosotros hemos nacido culpables, porque nosotros nacemos, bueno, descalificados antes de que ni siquiera comenzáramos. Esto nos deja saber que cada persona, esta experiencia de salvación es un tema personal y cada persona que, ya sea que no acepte a Jesucristo, va a morir perdido. Pero todos aquellos que sí acepten a Jesucristo van a ser salvos. Ahora nosotros nacemos culpables, separados de Dios. Hay una situación, hay una, bueno, ¿cuál es la palabra correcta? Hay una separación entre Dios y el hombre. Y el hombre ha tratado en muchas maneras de edificar un puente, el cual este puente es un espacio entre el hombre y Dios y él lo hace en sus propias habilidades y fuerzas. Por ejemplo, la Torre de Babel lo vamos a utilizar simplemente como una referencia. El hombre dijo, queremos edificar algo para llegar a Dios. Dios dijo, no puedes hacerlo de esta manera. Dios lo cierra aún antes de que ni siquiera, bueno, aún después de que haya comenzado, simplemente porque Dios jamás puede aceptar la manera, el camino del hombre. El hombre dice, yo puedo cerrar ese espacio. El hombre dice, yo puedo edificar algo. Pero Dios dice, eres culpable. Sabe, el hombre trata de comprobar que él no es culpable. Muy Eso es bien, lo que así es. sucede a través de sus propios esfuerzos, a través del sistema de puntos, a través de las buenas cosas que él hace. El hombre, sea que él lo piensa o no, pero a través de las cosas buenas que él hace, él trata de comprobar que él es una buena persona, que está bien, que no es culpable. ¿Sabes? Dios no le da a una persona con un tiempo específico en tu vida en donde a través de las cosas buenas que ellos hacen, se pueden comprobar que no son culpables. Absolutamente. No es como que Dios está diciendo, bueno, te voy a dar hasta que cumpla 21 años de edad para comprobar que eres Cierto. una persona buena. Y si te compruebes que es una persona buena, vas a ir al cielo. Dios no lo hace así. Desde el momento que nacimos en este mundo, somos nacidos espiritualmente en una condición culpable. Somos culpables desde el principio. Y sabe, a mí me gusta verlo de esta manera. Cuando uno está corriendo en una carrera, hay veces cuando, bueno, yo nunca he sido un corredor, yo sé que Bob ha corrido varias veces, varios maratones, varias carreras y cosas como estas, pero yo jamás he corrido, simplemente no lo he sido y yo era un corredor en el baloncesto, pero hay veces cuando uno es descalificado aún antes de Correcto. comenzar la carrera por romper las reglas o cualquiera sea el caso, pero utilicemos esto como un ejemplo. Si usted ha roto una regla y se está alineando en la parte final, está ya listo ahí para comenzar, listo ya. Y de repente el juez viene hacia usted y le dice, ¿sabes qué? Estás descalificado por esto, esto y lo otro. Antes de que ni siquiera comience la carrera ya terminó, ya no puede Ujú. competir, no hay nada que pueda hacer, ha entrenado Correcto. tanto, ha corrido tantas millas, ha corrido demasiado, ha tomado los pasos necesarios, ha edificado, ha trabajado, uno ha puesto su cuerpo al acondicionamiento que necesita para correr esa carrera, pero en el momento que uno comienza a alistarse para poder comenzar, el juez viene hacia uno y le dice, ya terminó, ya está descalificado antes de comenzar y Correcto. el hombre, por causa del pecado, uno estaba en la línea de comienzo, pero Dios nos ve a uno, bueno, por el pecado Dios nos dice somos pecadores, culpables. Sí, el momento que tú eres para llegar al cielo, literalmente tienes que nacer a este mundo perfecto, sin una naturaleza pecaminosa Lo y cual nunca ha tienes sido que el vivir caso, una excepto vida por perfecta, Cristo. exactamente. Es por eso, como Bob dijo, el momento que el hombre nace en este mundo, nace descualificado. No se hace pecador porque cometes un acto de pecados, cometes actos del Y pues pecados ya porque nació. naciste como un pecador. Voy a leer esto con respecto a estar condenado. Esto es de la Biblia del Estudio del Expositor de la edición de Crossford. Yo he escrito un artículo aquí adentro que trata con justificación por fe. Y el título de esto es ¿qué es la justificación por fe y qué significa? Y voy a leer esta primera parte con respecto a
el encabezado de lo que dice el ser condenado. Y quiero que veamos esto, quiero que escuchemos esto rápidamente. Esto es lo que estamos hablando el día de hoy. Primeramente, veamos lo opuesto de justificación es. Lo opuesto de justificación es el ser declarado culpable o condenado. Cuando una persona ha cometido un crimen y se le aprende cometiendo ese crimen, él después se enfrenta a un juez en la corte. Al estar delante de este juez, a él se le pronuncia por el Estado culpable de cometer un crimen. Por lo tanto, sentenciado a la cárcel, servicio comunitario o una multa que él tiene que pagar. Y esta persona ha roto la ley y por lo tanto tiene que pagar la penalidad de ello. No hay nada que esta persona pueda hacer para poder salirse de este veredicto. Así como esta persona con esta ilustración, cuando Adán cayó en el huerto del Edén, él fue declarado culpable de desobedecer el mandato de Dios, lo cual era el de no comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y el mal. Y por causa de su caída, la ofensa de Adán tocó a la totalidad del mundo por toda una eternidad. Ahora, por una ofensa de Adán resultó en la muerte espiritual de todos, por lo menos de aquellos que no creyeran. Ahora veamos esto rápidamente. Quiero que piensen en esto. Ustedes pudieron leerlo aquí mismo en la pantalla. Pero yo quiero que ustedes vean esto. El ser condenado significa el ser declarado culpable. Y por la causa del pecado nosotros somos declarados culpables delante de Dios. Sin importar qué es lo que nosotros tratemos de hacer, sin importar cómo es que nosotros tratemos de presentarnos con todas nuestras buenas obras o tratar de hacer diferentes cosas, sin importar qué tratemos de hacer para escabullirnos, como lo mencioné en este artículo, salirnos de ese veredicto. No podemos hacer nada para poder salirnos de ese veredicto dentro de nosotros mismos. No pueda hacer yo nada basado en mi mérito, en mis propias fuerzas, en mis propias habilidades para poder cambiar ese veredicto de culpable a no culpable. Nada. Ahora, solamente hay un camino que nosotros podemos apagar ese interruptor, por decirlo así. Y no es al nosotros hacer cualquier cosa. Bueno, permítame decirlo otra vez. No es en nosotros haciendo algo, sino en el creer algo. Y quiero que ustedes piensen en eso. Simplemente, así como una persona está delante de un juez en la corte. Quiero que ustedes, por favor, pongan esto en su mente. Ahí se encuentran, delante de ellos. Dios como nuestro juez. Satanás es el fiscal, el acusador de la hermandad. Él trae todos sus pecados delante de Dios, todo lo que ustedes han hecho, toda mentira que han contado, todo lo que ustedes se han robado, todo pecado que jamás hayan cometido está ahí delante de Dios y los está culpando, lo cual es verdadero. Esto es lo que Él ha hecho, es lo que nosotros hemos hecho y es obviamente verdad. Las cartas están en la mesa y ahí están para que todos las vean. Uno es culpable. Pero si uno está delante de Dios y si Dios se le queda viendo y le dice, ¿cómo es que usted se declara? Si usted está ahí delante de Dios y dice, no culpable, está mintiendo, porque sí es culpable uno. Si usted, bueno, declara el hecho de que es culpable, bueno, entonces Satanás ya es dueño de usted. Solamente hay una cosa que nosotros podemos declarar para poder ser declarados justificados, y eso es la sangre de Jesús. Porque cuando uno se dice no culpable, como lo mencionamos, Satanás dice eso no es cierto. Y al decir somos culpables o declararnos culpables nosotros mismos, Satanás es el dueño entonces. Pero su juez, bueno, el abogado de nosotros es Jesucristo. Y cuando uno está delante de Dios, nuestro Padre Celestial, quien es nuestro juez, y reclamamos la sangre de Jesucristo, eso es lo único que nos puede salvar, es lo único que nos puede lavar, es lo único que puede limpiarnos. Cuando uno es salvo, cuando uno dice esa oración del pecador y uno dice simplemente ayuda, Correcto. cualquier cosa que hayas dicho en el momento que tú aceptaste a Jesucristo, fue la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario, que completamente borró tu pasado, tu presente y tu futuro. Quiero decirles que lo sacó del camino. La palabra que Pablo dijo, borrando las transgresiones que estaban en contra de nosotros, de borrándolas completamente, quitándolas del camino, clavándolas a su cruz. Colosenses 2, 14 y 15. Uno tiene que pensar en esto. En el momento que uno declara la sangre de Jesús, ahí está uno justificado.
Cuando uno le dice que sí a Jesucristo, Dios se le queda viendo a uno, a un hombre obviamente pecador, pero reclamando la sangre de Jesús al decir yo soy salvo, he aceptado a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal. No es el hacer algo, es el creer en algo. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Cuando uno fue salvo no tuvo que hacer piruetas. Cuando uno fue salvo no tuvo que pagar penitencia. Cuando uno fue salvo no tuvo que comprarlo. Cuando uno fue salvo no tuvo que hacer esto o lo otro. Todo lo que tuvimos que hacer cuando quiera y donde quiera que estuviéramos, ya sea en la cama, en el carro, en la escuela, en medio del bosque, en donde quiera. Si uno solamente le dijo que sí a Jesús. Eso es todo lo que tuviste, todo lo que uno tiene que hacer, aceptarlo por fe. Y en la corte de la ley de Dios, por causa de la sangre de Jesucristo que limpia y lava, aunque Satanás le está acusando de todo lo que existe bajo el sol, lo cual uno ha cometido, Dios lo ve a uno no culpable. ¿Sabe? Siguiendo esa analogía de justificación, y es un término legal. Cierto. ¿Sabe? En la cruz, o debería de decir, cuando Él vino a esta tierra, nació perfecto, vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y se levantó entre los muertos. Jesús vino como nuestro Nuestro sustituto legal. sustituto legal. Él es nuestro sustituto legal. Él vino como hombre. Aunque Él era Dios, Él vivió como un hombre perfecto, un hombre sin pecado, pero un hombre de la cabeza hasta los pies y hacer lo que nosotros no podíamos hacer, y eso es vivir una vida perfecta. Y por último, en la cruz, a través de su muerte perfecta, pagó el sacrificio, en un sentido experimentó el penal para nuestros pecados, pero como Cierto. un hombre perfecto, no como pecador, sino que como un sacrificio perfecto. Entonces, Cristo era nuestro sustituto legal. Entonces, cuando una persona cree en Jesús, cuando usted cree en Jesús, usted está poniendo tu fe, que era su Cierto, sustituto, excelente. que tomó en un sentido, en una manera limitada, y pagó la multa a través de su muerte. No murió espiritualmente, pero murió físicamente, pagando la multa por nuestro pecado como nuestro sustituto legal. Ahora, cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos puede ver, así como que si nunca hemos pecado. Lo cual nos lleva al próximo punto, porque bueno, me estaba adelantando un poco, porque estaba tratando de decirles algo y me adelanté, pero veamos esto rápidamente en base a lo que estaba diciendo Bob. Cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, en la mente de Dios no solamente uno le pide a Él y le invita en su corazón, pero en la mente de Dios uno fue puesto en Jesucristo. Correcto. Yo fui puesto en Jesucristo. Yo recuerdo que Sea me hizo una pregunta. Esto solamente fue hace unos cuantos meses y me dijo, papá, y le dije yo, por supuesto, ¿qué pasó? ¿Cómo es que yo sé que Jesucristo está en mi corazón? No lo puedo ver. Y Él es Dios y Él es demasiado grande para ponerlo en mi corazón. Y yo le dije, no, no, Sam, cuando tú le dijiste que sí a Jesús, y ella lo hizo hace como 2 años, cuando tú le dijiste que sí a Jesús, Él vino y comenzó a morar en tu corazón y en tu vida Él vive en tu corazón. Y me dice ella, bueno, yo no lo puedo sentir. Y le dije yo, bueno, no es basado en sentimiento, sino que ahí está. Y al mismo tiempo, entiendan, no solamente tú invitaste a Jesucristo a tu corazón y a tu vida, pero en la mente de Dios, Dios literalmente te puso en Jesucristo. Y así que cuando tú aceptas a Jesucristo, y en esta analogía que les mencioné, uno está delante de Dios como su juez o como el juez. Cuando uno reclama la sangre de Jesús, Dios ya no lo ve más a uno, ya no te ve más a ti, pero ve a Cristo. Él ve a Cristo, quien es perfecto y por lo tanto como nosotros, bueno, como hemos sido puestos en Cristo, lo cual es un bautismo, y lo va a leer uno en el próximo capítulo, hemos sido bautizados en Cristo Jesús por su muerte en la cruz del Calvario. Ahora nosotros estamos literalmente en Cristo y por esto Dios nos ve a nosotros como no culpables. Pero lo lleva a un paso más, disculpa. Lo lleva a un paso más, no solamente nos declara no culpables, pero porque estamos en Cristo, Él nos ve a nosotros o ve a Cristo, nos declara no culpables y así también inocentes. Y hay una diferencia entre inocente y no culpable. Hay una gran diferencia. No culpable significa que lo pudiste haber hecho, pero la prueba no estuvo ahí para
condenarte. Inocente significa que no lo hiciste en lo absoluto. Ahora piensa en esto. Todos éramos pecadores. Cada uno de nosotros éramos pecadores. La deuda estaba completamente en contra de nosotros, pero en el momento que nosotros aceptamos a Jesús al ser sido puestos en Él y Él en nosotros, ahora somos declarados no culpables, pero también legalmente inocente de todos los cargos. Y Él no se detiene ahí tampoco. Dios se nos queda viendo como no culpables, nos declara no culpables, inocentes, y también como que si nunca jamás hubiéramos pecado ni un día de nuestra vida. Y también lo lleva un paso más allá. Esto es lo que la justificación significa, no culpable, inocente, como si jamás hubieras pecado y has sido declarado legalmente perfecto. Ahora escucha, no somos perfectos, pero Él es. Jesús es la única perfecta persona que jamás haya vivido, y así como dijo Bob, Él es nuestro sustituto legal, Él es el medio legal por el cual nosotros podamos tener relación con Dios a través de nuestra fe en Jesucristo. Cuando quiera que Pablo haya dicho somos justificados, significa no somos culpables, inocentes, como que jamás pecamos y perfectos. Piensen en lo que les estoy diciendo, perfectos. Ahora, yo sé que yo no soy perfecto, pero Dios no me ve a mí en mi forma natural si estoy en Cristo, sino que lo ve a Él. Él ve a su Hijo porque yo estoy en Cristo, he sido bautizado en Cristo, yo he sido puesto en Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y su resurrección. Y por mi aceptación del sustituto legal, a decir, yo no puedo hacer esto, pero Él ya lo ha hecho y mi fe está en Él. Y en esta obra legal, lo cual es la cruz, Dios me puede ver a mí y decir, no solamente es que no seas culpable, sino inocente, como si jamás hubieras pecado. Y perfecto. Cuando eres justificado, tú estás con Cristo y esta relación es perfecta. Jamás cambia. Siempre está ahí. Ahí está. Estamos en Cristo. No somos perfectos, por supuesto, como ya lo dijimos, en nuestro sentido natural somos humanos, cometemos errores, pero Él jamás lo hace y jamás lo hará. Y esta obra del Calvario continúa desde el momento que somos salvos hasta el momento que nosotros fallecemos. Así que tienes que pensarlo de esta manera, justificación, no culpable, inocente, como que jamás pecamos. Perfecto. Ahora tenemos una postura correcta con Dios, no en base a obras, pero como Pablo dijo, hemos sido justificados por fe. ¿Qué significa esto? La fe significa el simplemente creer. Esto es lo que significa. Cuando uno ve esa palabra fe, yo tengo fe ahora mismo de que esta silla me va a sostener. En el momento que yo me senté, yo no lo pensé. Yo no estaba ahí orando, espero que esta silla me sostenga y espero que sí. Pero me senté sabiendo que esta silla me iba a sostener. Ahora tengo que contarles esta historia rápidamente. Esto es como la mayoría de los cristianos. Yo estaba viendo algo en la computadora, alguien me mandó algo, un video. Y aquí está este señor, él estaba criticando todo lo que existe debajo del sol en ciertos programas políticos. Era un oponente del señor que estaba patrocinándole. Y era un señor bastante grande. No era un individuo pequeño, sino que era un individuo bastante grande. Tal vez era el tamaño de Bob, Jeremy y yo juntos. Era bastante grueso este señor y estaba sentado en un banco. Y quiero decirles de que él estaba criticando a este señor, al anfitrión. Estaba muy motivado hablándole y criticándolo. Y por supuesto, políticamente estaba en contra de lo que nosotros creemos. Y esto no importa en este momento, pero él simplemente estaba hablando de todo lo que él pensaba decir. Y en medio de este programa, sentado ahí en este banco, criticando completamente al anfitrión, y de repente la cámara puesta en él, de repente él estaba ahí en medio de la cámara, completamente se desapareció. ¿Qué le pasó? La silla se quebró, simplemente ¡wham! Se cayó y ¡puf! Ahí delante de todo se cayó en el suelo y yo pensando ahí viendo, ay Dios mío, yo oro y le pido a Dios que la gente haya visto eso. Pero lo que estoy tratando de decir es esto. La mayoría de la gente pone su fe en sus obras para poder sostenerlos. Pero eventualmente esas obras van a caerse.
esas obras van a romperse, esas obras no lo van a poder sostener. Dejen de poner su fe en el hacer las cosas religiosas y pongan su fe en la única persona que puede cambiar su situación, Jesucristo. Eso es fe. Fe es simplemente el creer. Gabriel, déjame hacerle una Claro. pregunta. Habló al principio del programa del proceso de santificación Ujú. y eventualmente glorificación. La pregunta es, por la justificación, Dios los mira ahora como glorificados. Yo sé que nos mira perfecto. Nuestra posición es perfecta en Cristo. Podemos tomarlo que nos mira Bueno, como nosotros no tenemos glorificados. un cuerpo Yo glorificado. sé, pero estoy diciendo en una posición. Estamos Bueno, bien delante de sí, Dios. En posición estamos bien delante de Dios. Ahora, este proceso de glorificación va a llegar eventualmente. Pero en este contexto, uno puede perder sí. esta posición en Cristo al dejar de creer. Así que dejémoslo ahora en este momento. Nuestra Pero postura en ¿comprende lo que estoy Cristo, lo diciendo? entiendo, yo sé, pero nuestra postura en Cristo está bien. Sí. Perfecta. Ahora, para que nosotros recibamos esta glorificación, necesitamos seguir creyendo. Y este proceso de glorificación, como es obvio, no se encuentra aquí. No ha llegado. Pero en la mente de Dios somos tan perfectos ahora en nuestra posición como cuando recibamos nuestro cuerpo glorificado. Todavía en la mente de Dios somos perfectos. Yo Es que, diría, lo mira lo diría que de esta estoy diciendo. manera. Yo simplemente lo diría de esta manera con respecto a, Sí, estamos aquí, correcto. Somos somos tan salvos, salvos y tan no justos cambia. y tan Somos santos de salvos lo que como lo seríamos. seremos siempre. Y ahí lo voy a dejar porque este proceso no está aquí aún. Sí. No está, no ha llegado y no se ha llevado a cabo, pero así será. Y si la persona continúa creyendo, una vez que nosotros fallezcamos o llegue el rapto, tendremos nuestro cuerpo glorificado. Pero cuando se trata acerca de la justificación, todo este proceso es simplemente por fe. Y tenemos que tomar nuestra pausa ahora mismo. Seguiremos adelante con este término fe después de la pausa. Usted está viendo Generación de la Cruz. Para más información visite crossfireYouthMinistry.com. La Biblia más vendida en el ministerio de Jimmy Swagger es la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire. Esta Biblia incluye todas las notas de estudio y mensajes del pastor Gabriel Swagger, que ayudará a los jóvenes a aplicar la palabra de Dios en su vida. Le ayuda a entender la palabra de Dios, se la explica de una manera que usted la entiende. A los jóvenes los ayuda a entender un poco más con solo escuchar al predicador, porque ellos pueden ir siguiendo el mensaje al mismo tiempo. Para pedir la Biblia de estudio del expositor edición Crossfire, llame al 1-800-288-8350 o en línea en jsm.org. Hay un evento muy especial que se aproxima rápidamente. Es nuestra reunión anual juvenil de otoño, que se lleva a cabo aquí mismo en Baton Rouge, Luisiana. Es un evento de un servicio solamente, sábado en la noche, octubre 26, y estamos esperando un gran mover de Dios, entonando alabanza, adoración ungida por el Espíritu Santo y la predicación ungida del Espíritu Santo. Pastores, padres y pastores de jóvenes, ustedes necesitan planear y acompañarnos para este servicio el sábado octubre 26 para nuestra reunión anual juvenil de otoño. Una vez más, pueden ver las fechas en pantalla, pueden ver la localidad y por favor no se tarden. No se pierden la oportunidad de reunirse juntamente con creyentes en el mismo espíritu, con un mismo propósito, y eso es de conocer a Jesucristo mejor. Si eso tiene sentido, de conocer a Jesucristo mejor. Vengan, no se van a arrepentir. Está viendo Generación de la Cruz. Con ustedes, el pastor Gabriel. Ya regresamos, damas y caballeros, y vamos a continuar nuestra discusión con este tema, justificación por fe. Nosotros somos justificados solamente por un medio, y esto es por fe, pero solamente fe en una cosa, y eso es en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe, Gabriel? Sí, por favor. ¿Puedo mencionar Por algo de favor. fe? Yo estaba en Minnesota ministrando unos meses atrás y una señora se me acercó y yo estaba enseñando en justificación en una sesión. Y ella se me acercó y me dijo, hermano, ¿me puede explicar fe? ¿Me puede explicar lo que significa creer? Porque Ujú. ella dijo, cuando yo escucho, y este era ella personal, cuando yo escucho la palabra creer o fe, yo siento como la gente diciendo, yo creo en Santa Claus, yo creo en el conejo de Easter o algo tonto así. Claro. Entonces, ella dice, cuando hablamos de creer en Cristo, no es
el mismo tipo de Mm. fe que alguien tendría cuando dicen Así yo es. creo en Santa Claus. Mis hijos. Exactamente. No es creyendo y teniendo fe en algo. En otra palabra que puede describirlo es Ujú. la palabra dependencia. Fe es realmente depender en algo. Estás Eso es confiando en bueno. algo. Confiar y depender en algo. Como usted usó la analogía de la silla, sí, creemos que nos va a sostener, pero estamos dependiendo. De esa silla. Correcto. Estamos confiando en esta silla. Y esa es la idea de tener fe en Jesucristo, que en tu corazón no es algo mental. Yo creo que Jesús existió en algún punto. No, es que tú estás poniendo tu vida en las manos de Sus manos, Jesucristo. sí. Tú estás confiando en Él. Tú estás dependiendo sobre lo que Él hizo por ti en la cruz para salvarte de tu pecado. Entonces la palabra creer y fe significa en confiar y que depender de descansar. Eso es lo que se está refiriendo. Así es, nosotros somos dependientes solamente de Cristo. Correcto, Si nosotros dependemos de nuestras obras, lo cual muchos cristianos lo están para correcto. salvarnos, o bueno, la mayoría de la gente, las obras, bueno, somos dependientes de las obras para ser salvos. Nosotros no vamos a poder llegar al cielo porque si nuestra dependencia está en esas obras, entonces no somos justificados por obras. De hecho, todo el cuarto capítulo de Romanos, el tercero y cuarto capítulo, Pablo hablaría diciendo que solamente porque son hijos de Abraham no significa que son justificados. Correcto. Pablo diría, por lo tanto, viendo el pasado, la evidencia, lo cual hemos hablado ahora mismo, solamente porque, bueno, leámoslo, vamos a leerlo rápidamente. Y lo pueden ver aquí en la escritura, porque, ¿qué dice la escritura en el versículo número 3? Y creyó Abraham a Dios, versículo 3 de Romanos 4, y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino por deuda. Pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ahora, él sigue atravesando, sigue contando los diferentes métodos. Abraham, David, todos esos diferentes instantes en la historia a través de la justicia. Y uno dice, bueno, uno no es justo por obras. Y si uno trata de ser justo por obra, jamás lo va a lograr, jamás lo va a lograr porque Dios no obra de esta manera. Dios, como yo le decía a mis jóvenes, Dios jamás obra en base, bueno, en este programa de la estrellita de oro. Solamente porque tú haces esto, Dios te da una estrella de oro. Dios no obra de esta manera. Dios solamente obra en base y en la moneda de la fe. Esta es la única manera como Él puede obrar en nuestra vida. Es la única manera como Él pueda tratar y traer la salvación a través de la dependencia en Él, sabiendo que yo no puedo hacerlo. Sabiendo que yo no puedo salvarme a mí mismo, sabiendo que yo no puedo o no hay ninguna cantidad de obra que yo pueda llevar a cabo, que pueda transformar mi vida, que pueda, que pueda terminar este hombre maligno que yo era antes y cambiar mi condición. Las obras no lo pueden hacer. Esta no es una mentalidad de obras. Pero el Espíritu Santo dijo, perdón, disculpen, uno es justificado por fe. Solamente Dios puede cambiar la situación y Él solamente lo puede hacer de una manera en base a la fe. Pero ¿fe en qué? Nosotros podemos decir fe en Dios. Y eso es verdad. Fe en Cristo también es verdad. Pero seamos específicos. Es solamente a través de la muerte de Cristo que somos salvos. Yo puedo acordarme cuando yo dije la oración del pecador y yo sé que Bob lo ha dicho, Jeremy lo ha dicho, todos lo hemos dicho. Hemos orado con una multitud de personas alrededor de esta nación y otras partes del mundo. Y cuando decimos la oración del pecador, siempre decimos con mi boca yo confieso al Señor Jesús y en mi corazón yo creo que Dios levantó a Jesús hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, de los muertos, y Él ahora vive. Esta es la base completa de nuestra experiencia de salvación. La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo y nuestra fe en ese evento. Si nuestra fe se encuentra en cualquier otra cosa que ese evento, entonces no es algo que Dios va a reconocer.
Dios solamente puede reconocer la fe en una cosa y en un evento, en Cristo y la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que Dios escogió esto y no otro método? Dios hubiera podido hacer cualquier cosa. Pero el hecho de todo es de que como el hombre nació en pecado, Dios, él está, bueno, él puede hablar mundos en existencia y así fue. Él habló y los planetas fueron. Él habló y existió todo lo que nosotros vemos. Él creó al hombre del polvo de la tierra. Y el hecho es de que él no podía hablar la redención hacia la existencia. El pecado es el medio legal que Satanás tiene para mantenernos en cautividad. El pecado. Ahora él le hizo trampa a Dios, por decirlo así. Pero el hecho es de que por la caída del hombre, Satanás lo tiene cautivo al hombre legalmente. Y para que el hombre pueda ser comprado una vez más, Dios no lo puede hacer por trampa, no lo puede hacer por engaño, porque esto iría en contra de su propia naturaleza. Dios al principio comenzó e hizo, al principio de las páginas de esta Biblia, al principio de él, y por cuanto la humanidad haya estado aquí, por cuanto el mundo haya estado aquí, no lo sabemos. Pero Dios puso en moción en este mismo momento, en el momento que él vio a Adán y Adán se escondió en el arbusto, en el jardín y se cubrió. Ese era un tipo del hombre tratando de cubrir su pecado con las hojas de higuera. Y las hojas de higuera siempre se van a marchitar y estas van a tener que ser reemplazadas. Pero lo primero que Dios hizo era que ofreció un sacrificio. Y él cubrió al hombre con las pieles de animales. Dios puso en moción y dijo que solamente hay una manera como Dios pueda tener o el hombre pueda tener una relación correcta con Dios. Y eso es a través de la muerte de Jesucristo. Cuando Él puso en moción este sistema de sacrificios, y yo sé que puede exponer esto mucho más y mucho mejor que cualquier otra persona aquí, cuando Dios le daría a Moisés las instrucciones para el tabernáculo, después a David para el templo. Solamente había un medio por el cual todo se iba a hacer, y eso fue el sacrificio. El lugar santísimo estaba bloqueado por Dios. Ningún hombre podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote y solamente una vez al año y podía entrar solamente a través de la sangre. El hombre tendría que atravesar este sistema de sacrificios. Millones de corderos fueron ofrecidos. Y la sangre de bueyes y machos cabríos, como el escritor de Hebreos nos diría. A pesar de los muchos millones de animales que fueron ofrecidos en sacrificio, eso no podía quitar el pecado, solamente cubrirlo. Eso era el sistema de detención de Dios. Y cada sacrificio que fue ofrecido desde ese momento hasta la muerte de Cristo, todo representaba a Jesucristo y lo que Él haría en la cruz del Calvario. Ese fue el método de Dios para redimir a la humanidad. Ellos en el momento que ponían su fe en Cristo y lo que Él hacía, en Hebreos 10:10 nos dice, cuando Él, por el cual, bueno, leámoslo rápidamente si es que puedo. Por favor, vayan hacia allá si pueden, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos estos sacrificios que se habían ofrecido no podían quitar el pecado, solamente cubrirlo. Su obra jamás fue terminada. Siempre fue una obra incompleta que continuamente tenían que regresar una y otra vez día tras día, ofreciendo nuevos sacrificios. Pero dice aquí, pero hablando de Jesucristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Queriendo decir esto, en el momento que Jesucristo fue crucificado, eso era Dios aceptando la penalidad o Dios aceptando el sacrificio por la penalidad del pecado. La sangre de Jesús. Y en el momento que nosotros exhibimos fe en esa obra,
En el momento que nosotros decimos, Jesús murió por mí, esas son las mejores y más grandes palabras que jamás alguien pueda decir. Jesucristo murió por mí. Y yo lo creo. Cuando uno cree esto en su corazón completamente en ese momento, uno es justificado. Es una obra legal dada en base de fe en un evento. El evento de la muerte de Jesucristo. Cuando Él murió, Él expió por todo pecado pasado, presente y futuro. El pecado que yo cometí cuando quiera que haya sido hace 5 años, Él expió por él. El pecado que cometo ahora, no estoy diciendo que estoy cometiendo uno ahora mismo, pero solamente por esta ilustración, Él lo ha expiado. Y los pecados que cometeré mañana, Él expiará por él. Para todos que creamos. Es una obra legal por la cual Dios puede comprar a la humanidad. Y saben, esa palabra redención significa el comprar, jamás para ser vendido una vez más. Piensen en esa declaración. Cuando uno es justificado, es redimido. Jesucristo, nuestro Dios, bueno, Dios nos compró, Jesucristo nos compró de esa subasta de pecado. Jamás para ser puesto a la venta una vez más. Ustedes ahora son su propiedad. Tú te conviertes en su hijo. Tú eres ahora lo que nos referimos ahora conforme a su obra, un heredero del Padre y un coheredero con Jesucristo. Somos justificados por fe y fe solamente. Cuando uno depende de sus propias obras, Dios automáticamente lo declara anulado, porque como Pablo diría, si tú dependes de tus obras, Cristo murió en vano. Correcto. Él no tenía que morir. Si uno depende de sus propias obras, entonces sus obras, eso lo pudiera pagar. Y Pablo diría, Cristo murió en vano. Sabe, Gabriel, Adelante. siguiendo la analogía que estaba usando con Claro, la sí. corte y estando culpable delante de Dios, Cristo, que es nuestro abogado, y realmente muriendo por nosotros en la Absolutamente. cruz y siendo nuestro sustituto legal, y siguiendo eso, siguiendo esa corte, sería como si nosotros estamos delante de Dios en esa corte y siendo tan agradecido por lo que Cristo hizo por nosotros, siendo tan agradecido por ser justificado enfrente de Dios ahora, y nosotros diciendo, Dios, Jesús ha hecho tanto para mí, yo quiero repagarte. Has sido tan bueno para mí. Muriste en la cruz, Jesús, Sí. por mí. Te amo. Yo te quiero repagar por lo que has hecho por mí. Entonces, ¿hay alguna forma que yo te puedo pagar? Dios, ¿hay alguna forma que te Cierto. puedo pagar por justificándome? Es Dios diciendo, no, no puedes hacer nada para pagarme por lo que Cristo ha hecho por ti. Sí. Cualquier pago que usted hace por tu justificación o para tu santificación, voy a enviar esos pagos Así es. al departamento de trapos sucios. Así es como Dios mira nuestras obras como en medio de pagarle de regreso a Dios o haciéndonos a nosotros mismos justos es. en los ojos de Dios. Las cosas buenas que hacemos, Dios los mira como trapos de inmundicia en sus ojos. No es justo en sus ojos. En verdad, es injusto. Y en amor nosotros le servimos a Dios y de agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo adoramos, vivimos por Él, pero no hay nada que podemos hacer después de lo que hizo Cristo por nosotros en el Calvario. No podemos hacer nada de que nos pueda hacer más aceptable para Dios de lo que sucedió cuando creímos por primera vez. Es por fe que somos aceptados delante de Dios. Es por fe que somos justos. Es por fe en lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario, que Él nos da su Santo Espíritu, que Él nos da su gracia. Y todo lo demás que es parte de esa gracia, victoria sobre el Cierto. pecado, Sí, sí, sí. es un don regalo de Dios. Dios no trabaja en una manera de cómo pagarnos. Él trabaja en una base ¿Sabe? de Trayendo dones. esa analogía, usted tiene hijos, yo tengo hijos. Hay veces cuando nosotros le damos a ese niño una mesada. Correcto. Y para que estos niños se puedan ganar esta mesada, ellos tienen que hacer ciertas cosas. Ellos tienen que limpiar su habitación. Yo ahora mismo tengo un tiempo difícil con mi niña de 3 años. Le digo que recoja y ella
Yo le digo, recoge esas cosas ya a propósito, camina en la otra dirección para decir, no, yo no lo voy a hacer, que lo haga Sam, yo tengo que tomarla, regresarla y hacerla que la levante y se la lleve. Pero mis hijas no están en esa etapa de la mesada. Los míos sí. Bueno, ustedes, los de ustedes sí, pero yo les digo esto a mis niños. Sam ya tiene casi 7, ella va a tener 7 en un par de meses. Y Abby entonces va a cumplir 4 en febrero y después la nueva niña que van a hacer unos cuantos meses en octubre. Así que yo no estoy ahí aún, pero sí les voy a decir esto. Sam, si tú quieres esto, si tú quieres cualquier cosa que tú estés pidiendo, un juguete, un oso, lo que sea, entonces tú tienes que asegurarte que tu habitación esté limpia. Tienes que recoger las cosas. Tú no reniegas. Tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Así que por lo tanto, nosotros o ellos están ganando algo. Ellos están ganando algo por su comportamiento. Buen comportamiento, obtienes esto. Mal comportamiento, no. Tú, si cumples nuestros estándares, tú te ganas tu mesada. Si no, no la vas a obtener. Yo recuerdo cuando era niño, nosotros recibíamos mensajes. ¿Saben qué es lo que yo tenía que hacer? Yo tenía que lavar ambos carros de mis abuelos, por dentro y por fuera. Y mi abuelo conduciría y él me decía, muy bien, hagámoslo. Yo lavaría su automóvil por afuera, por adentro. Mi abuela también, ella se acercaba, lo lavaba por afuera y por dentro. Y esa era por mi mesada. Aparte de que tenía que tener mi habitación limpia, de asegurarme de poner los trastes en la lavadora de trastes y todo eso ayudaba con la comida que se compraba y la ponía donde iba, donde pertenecía, sin quebrar nada en la casa, por supuesto, y me lo tenía que ganar. Y es completamente lo opuesto y muchos cristianos ven esto y dicen, bueno, eso es lo que Dios espera, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tenemos que hacer esto y lo otro y por lo tanto somos justificados. Bueno, la gran diferencia en esa analogía es en lo que se refiere a nuestros hijos. Mi hijo Samuel tiene 13 años, ahora está a punto de cumplir 14, Dios santo. Cindy tiene 11, va a cumplir 12 y ellos reciben un poco de dinero. La diferencia es que usted le está enseñando a sus hijos unos principios por los cuales ellos viven. Hay ciertos principios en esta vida. Si no trabajas, no comes. Así es. ¿Verdad, Samuel? Vas a tener que trabajar para ganarte un vivir. No puede uno Exactamente. sentarse y vivir del Vas a gobierno. tener que aprender a trabajar porque si no trabajas, no recibes un pago. Hay una gran diferencia en esto y tú tienes que trabajar para ser mi hijo. Eso es bueno. Y así ahí es. está la diferencia ahí. Samuel y Cindy no tienen que trabajar para ser mis hijos. Así No es. tienen que trabajar para que yo les Así ame. es. No tienen que trabajar en esta edad. No tienen que trabajar para que ellos vivan en la casa, Tú ¿verdad? vas a tener que decirle, bueno, Sam, no tienes que anotar diferentes puntuaciones para que yo te muestre Correcto. mi amor. O si no limpias los pisos, no te voy a amar. Pero lo que hacemos nosotros como creyentes, nosotros traemos esa mentalidad a nuestra relación con Dios y pensamos que a través de lo que yo hago, las cosas buenas que yo hago, como oración, el estudio de la Biblia, testificando, asistente en la iglesia, cosas buenas, cosas que van a ser una fortaleza para nuestra fe y una ayuda para nuestra relación para con Dios. Pensamos que haciendo esas cosas, eso hace que Dios me ama más, me hace bien delante de los ojos de Dios. Yo puedo estar en la casa de Dios si yo hago. Mm. Ese es un principio Pero equivocado. tomémoslo a un paso más allá. No le quiero interrumpir, Correcto. pero tomémoslo un paso más allá todavía. Muchas personas piensan que al hacer ciertas cosas, que eso los declara listos para el Correcto. cielo. Correcto. Solamente un paso más allá también, no solamente para la santificación, pero para que podamos entrar. Muchas personas piensan de que, bueno, por ejemplo, mi abuela en su programa hizo Palabra en la Calle, donde Ted iba como reportero a preguntarle a la gente en las calles si creían en el cielo y la gente decía cuáles eran los requisitos para entrar al cielo y la gente decía, bueno, uno tiene que ser buena persona, tengo que Correcto. hacer buenas obras, tengo que hacer esto, esto y lo otro y esto significa que yo soy aceptado por Dios. Yo sé personalmente, yo sé que tenemos que cerrar el programa, pero yo sé de mí mismo, podemos dar nuestros propios testimonios. Yo sé de mí mismo, yo creía, yo pensaba que Dios me aceptaba basado en cuanto yo oraba, Cierto. que yo estaba bien delante de sus ojos y yo fue aceptable y aún me amaba en la proporción a lo que yo hacía. Así es. Y esas palabras nunca saldrían de mi boca, nunca hubiera dicho
personalmente hubiera dicho que yo soy justo delante de Dios basado en Así lo es. que yo hice. Eso nunca hubiera salido de mi boca, pero es exactamente lo que estaba creyendo y estaba practicando. Es por eso que lo que le estamos dando en este programa sobre los programas de SBN Así son es. tan importantes porque dándole a los creyentes el comprendimiento del Evangelio de la cruz en lo que se refiere a santificación no es basado en lo que nosotros hacemos, aunque deberemos de hacer cosas, pero no son basados en esas cosas, es basado Fe por solamente. fe solamente que Dios nos Lo da cual la vamos a seguir victoria. adelante la próxima semana. Les amamos, Dios les bendiga. Estén con nosotros la próxima semana. Vamos a tratar con esto una vez más. Tenemos paz con Dios, por lo cual lo tenemos que hacer. Les amamos, Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Generación de la Cruz. Para más información de Crossfire Youth Ministry, visite crossfireyouthministry.com y acompáñenos cada jueves en la noche para la transmisión de Generación de la Cruz a las 8 de la noche en la cadena Sun Life.